Cuando las leyendas chocan, la oscura verdad tras Janis Joplin y Jim Morrison. Fueron dos de las voces más electrizantes de la década de 1960. Rebeldes, crudas y destinadas a arder con fuerza y rapidez. Sobre el escenario, Janis Joplin y Jim Morrison eran iconos intocables, pero fuera del escenario, sus mundos chocaron de una manera que era cualquier cosa menos glamurosa. Janis Joplin era una mujer salvaje, intrépida y auténtica, que nunca fingía una sonrisa ni suavizaba su voz para adaptarse a las expectativas de nadie. Pero detrás de esa legendaria bravuconería, había un hombre que le ponía los dientes largos: Jim Morrison. Su primer encuentro no fue solo un choque de egos del rock and roll, fue explosivo, perturbador y mucho más oscuro que los rumores que han circulado durante décadas. Los rumores sobre su violento enfrentamiento se tacharon en su día de excesos caóticos, una historia más de los salvajes años 60. Pero ahora, con la aparición de nuevos detalles, ese encuentro adquiere una nueva y escalofriante luz y está cambiando todo lo que creíamos saber sobre estos dos iconos. Nacido para destacar, castigado por ello, Janis Lynn Joplin creció en Port Arthur, Texas, un pueblo donde imperaba la tradición. La conformidad era supervivencia, y se esperaba que las niñas se comportaran, sonrieran y se quedaran calladas. Janis no hizo nada de eso. Se sentía atraída por la poesía, el arte y los gritos conmovedores de leyendas del blues como Bessie Smith y Lead Belly, música nacida del dolor y la rebeldía, que hablaba directamente al dolor de su corazón, mientras sus compañeras escuchaban éxitos pop y vestían faldas de colores pastel. Janis caminaba por los pasillos con ropas desparejadas, el pelo alborotado y un espíritu demasiado ruidoso para una ciudad pequeña. Port Arthur no solo no la comprendía, sino que la rechazaba. Se burlaban despiadadamente de ella por su aspecto, su acné, su peso, su voz. Sus compañeros de clase la destrozaron hasta que casi creyó que se lo merecía. Pero no se quebró. Convirtió ese dolor en fuego. Y cuando ese fuego se encontró con el caos de Jim Morrison, el resultado no fue solo tensión. Fue una confrontación tan intensa, tan inesperada, que dejó una marca permanente en la historia del rock. Y no se trataba solo de burlas, sino del tipo de acoso psicológico selectivo que cala hondo y se encona con el tiempo. Lo peor era que Janis se atrevía a defender aquello en lo que creía. En una ciudad sureña profundamente segregada, apoyaba abiertamente la integración racial, lo que la convirtió en el blanco de todos los desprecios. Sus esperanzas de reconfortarse comenzaron en dos universidades, el Lamar State College of Technology y la Universidad de Texas en Austin. Tal vez aquí, finalmente, sería reconocida por su talento, en lugar de ser compadecida por sus diferencias. Pues bien, esa suposición se tuerce. Austin albergaba esa misma crueldad de la que Janis había padecido antes su miseria, desarrollando poco a poco una reputación de ser acosada descalza con camisas de hombre, con un arpa de auto en la mano en los cafés. No podía librarse de la oscura sombra del juicio. En una crueldad tan insondable, fue votada como el hombre más feo del campus por los miembros de una fraternidad de la UT. Las quemaduras del ridículo, la incomprensión y el rechazo marcaron el alma de Janis para siempre, pero en un curioso giro, se convirtieron en el fuego en la fragua de su música. Cuando cantaba, no se guardaba nada. Su voz temblaba, arañaba, lloraba y gritaba. Nada más que la cruda expresión de alguien que había sentido profundamente el rechazo del mundo y lo había transformado en una intensa fuerza de voluntad. No se limitaba a cantar sobre el blues, sino que lo manifestaba. Su música no era ni dulce ni técnica. Era una verdad sin adulterar que resonaba entre quienes entendían bien lo que se sentía al ser un marginado. En cierto modo, toda su carrera se convirtió en una forma de enfrentarse a cualquiera que intentara destruirla. Un medio de declarar su voz, su valor y su identidad ante el mundo. Pero a medida que el dolor la acompañaba hasta la edad adulta, Janis encontró consuelo en algo totalmente distinto, aunque ese consuelo resultaría ser tanto un compañero como una maldición. El Southern Comfort, para Janis Joplin. Southern Comfort no era solo una bebida, era prácticamente una extensión de su presencia en el escenario. Con sus enormes gafas tintadas de rosa,
su moda bohemia y una voz ronca capaz de abrir corazones. Janis salía a menudo al escenario con una botella de zoco en la mano como si fuera un micrófono. No importaba si estaba ante miles de personas en Woodstock o actuando en un club lleno de humo. La botella formaba parte de su actuación. Y no solo como espectáculo. Bebía de ella durante sus actuaciones, a veces entre verso y verso, dejando que derritiera sus nervios y aflojara la cruda emoción que canalizaba en cada ballena. No lo bebía a sorbos con la delicadeza de un entendido. Lo bebía con valentía, sin pedir disculpas, tal y como vivía. La bebida en sí, como Janis, era un poco incomprendida. La mayoría de la gente, incluida la propia Janis, pensaba que Southern Comfort era un whisky, pero legalmente, eso solo es cierto a veces. Durante gran parte de su historia, Southern Comfort fue en realidad un licor aromatizado a base de aguardiente de grano neutro, más parecido al vodka que al bourbon. A menudo se la veía con una botella entre bastidores, en los autobuses de la gira o agarrada bajo el brazo en los actos de prensa. Los fans y los periodistas tomaron nota. SoCo se convirtió en parte de su marca, y la marca se dio cuenta. Los fabricantes de Southern Comfort recurrieron al feliz accidente, a la mina de oro del marketing accidental que supuso Janis Joplin. Sin recibir un céntimo, se convirtió en su portavoz más icónica y rebelde. Los lingotes existentes le buscaron un abrigo de piel de lince de cuerpo, entero y un sombrero a juego para enviárselo como muestra de agradecimiento. A finales de los 60, un gesto tan extravagante no era solo una declaración de moda, sino un símbolo de estatus. Janis, que afirmaba que nunca se había sentido del todo guapa, lo llevaba con orgullo. Pero como muchos de los símbolos que definieron la vida de Janis, Southern Comfort era a la vez un amigo y una maldición. La misma bebida que le aseguraba el coraje antes de subir al escenario le desdibujaba los límites. Sus vínculos con el alcohol no eran solo teatrales, sino que estaban totalmente entrelazados con sus inseguridades, su dolor y el estrés de la celebridad. La adormecía cuando no se sentía suficiente. La calentaba cuando el mundo se volvía frío. Y finalmente, bajo el peso de muchos cócteles, todos contribuyeron a su temprana muerte con solo 27 años. Desamores y amores perdidos. Aunque el mundo la veía como un icono salvaje y de espíritu libre de la contracultura, la vida amorosa de Janis Joplin era a menudo un retrato de silencioso desamor. Ansiaba el amor con la misma intensidad que la expresión artística, pero rara vez encontraba ambas cosas en el mismo lugar. Sus relaciones solían ser breves y turbulentas, fogonazos que dejaban tras de sí cenizas de decepción. Se lanzaba a los romances con la misma energía sin filtros que ponía sobre el escenario. La mayoría de las veces era ella la que se quedaba sola. Algunos amantes admiraban su brillantez, pero no podían con su intensidad. Otros se sentían más atraídos por su fama que por su alma. Una y otra vez, se abría, solo para encontrarse con el silencio, la indiferencia o la traición. Probablemente el ejemplo más emotivo en este sentido ocurrió en 1968, cuando tuvo un breve encuentro con Leonard Cohen, el cantautor, en el Hotel Chelsea de Nueva York. Cohen habló más tarde del encuentro con poético distanciamiento, aludiendo a él en el famoso Chelsea Hotel Nome. Lo que para él había sido un insignificante momento pasajero, pareció perdurar con un peso casi insoportable para Janis. Puede que aquella noche buscara a Kris Kristofferson, pero se conformó con cualquier compañía disponible. Un acuerdo que parece empapar todo el asunto de melancolía. Muchos años después, se le ocurre a Cohen que en realidad no sabía cómo sentirse al nombrar a Janis en esa canción. Se dio cuenta demasiado tarde de que lo que para él había sido mero arte, para ella probablemente había sido algo mucho más íntimo. Aquella noche, como muchas otras de su vida romántica, acabó en desilusión. Esas desilusiones románticas no solo entraron en su vida personal, sino que se convirtieron en el espíritu mismo de su música. Piece of My Heart, Cry Baby, Maybe no eran solo canciones, sino confesiones llenas de ese peculiar tipo de dolor que uno siente cuando el amor te vacía por dentro. Esa misma vulnerabilidad doliente era su tarjeta de visita, cruda, imperfecta e intensamente humana. Fue lo que permitió que su voz se elevara a través de los corazones de tantos que habían sentido ese mismo aguijón del rechazo y esa misma ardiente esperanza de amor. En cada nota, Janis Joplin nos recordaba que detrás de la fama
fuego y el abrigo de piel, había una chica de Texas que anhelaba ser abrazada y que nunca creyó que la fama la había roto. La fama nunca arregló a Janis Joplin, solo amplificaba lo que ya estaba roto. Mucho antes de que el mundo conociera su nombre, Janis ya había empezado a luchar contra el consumo de sustancias, a menudo recurriendo al alcohol y las anfetaminas para mitigar su dolor interno. Pero cuando llegó a los escenarios nacionales, primero con Big Brother and the Holding Company, y más tarde en solitario, su dependencia se acentuó. La heroína, en particular, se convirtió en una parte fundamental de su vida. A pesar de su gran éxito, o quizá debido a él, la soledad y la inseguridad que la habían perseguido desde su infancia se hicieron más intensas. Sus allegados veían con impotencia cómo la chica capaz de electrizar a miles de personas se aislaba cada vez más fuera del escenario. Las amistades se desmoronaron bajo el peso de un comportamiento errático, y el estilo de vida festivo que antes la había hecho sentirse poderosa, ahora empezó a vaciarla. Janis intentó la sobriedad más de una vez. Incluso se alejó de la escena de San Francisco a mediados de los 60 para volver a su ciudad natal de Texas con la esperanza de desintoxicarse. Pero la atracción de la música y el estilo de vida que conllevaba eran demasiado fuertes. Regresó a California. Volvió a estar en el candelero y no tardó en reavivar viejos hábitos. Aunque hubo periodos de claridad y esperanza, fueron fugaces. En los últimos meses de su vida, estaba grabando lo que se convertiría en su álbum en solitario más célebre, Pearl, y quienes la rodeaban eran optimistas sobre su futuro. Pero entre bastidores, había vuelto a consumir heroína. El 4 de octubre de 1970, solo 2 semanas después de la muerte de Jimi Hendrix, Janis fue encontrada muerta en su habitación de hotel de Hollywood a causa de una sobredosis. Solo tenía 27 años. Su muerte cimentó su lugar en la mitología del rock, no solo como una voz extraordinaria, sino como uno de los miembros fundadores de lo que más tarde se conocería como el Club de los 27, una trágica fraternidad de artistas superdotados que morían a los 27 años. Janis quedó personificada después de Hendrix, Morrison, Cobain y Winehouse, representando el terrible precio de la fama y la fragilidad que a menudo se oculta tras la grandeza. La muerte de Janis ha acaparado la fascinación del público hasta el punto de ocultar a veces las complejidades de su vida. Era cualquier cosa menos un cliché. Estaba lejos de ser simplemente una desafortunada víctima de los años 60. Era una mujer astutamente inteligente, emocionalmente marcada, que tenía algo que decir. Simplemente lo dijo de una forma que nadie más pudo. La mayor ironía es que Pearl, el álbum que Janis nunca llegó a terminar, se convirtió en su obra más pulida y emocionalmente rica. Se publicó un año después, en 1971, e incluía éxitos resonantes como Me and Bobby McGee y Mercedes-Benz, canciones que mostraban con su dolorosa claridad la vulnerabilidad burlona y el ingenio de su carácter. El álbum es ahora uno de los más venerados de la historia del rock, un escalofriante recordatorio de lo que se perdió y de lo que podría haber sido. Al final, Janis Joplin dio todo lo que tenía a la música, incluso de sí misma. Demasiado pronto, su voz se había apagado, pero el dolor, la pasión y la fuerza que vertió en cada nota siguieron resonando durante generaciones. La tumba de Bessie Smith. Janis Joplin no solo se inspiraba en el blues, sino que pertenecía a él. Entre sus muchas influencias, ninguna figura destacaba más que Bessie Smith, la legendaria vocalista afroamericana conocida como la emperatriz del blues. La música de Bessie caló hondo en el alma de Janis, ofreciéndole tanto orientación artística como validación emocional. Criada en un pueblo blanco conservador donde la despreciaban por su diferencia, Janis conectó con la expresión inquebrantable de pena, dolor y poder de Bessie. A menudo se refería a Smith no solo como un modelo a seguir, sino como una antepasada espiritual, alguien que le dio permiso para llorar, gritar y dolerse en voz alta. Janis dijo una vez medio en broma que creía ser la reencarnación de Bessie. Sus luchas, aunque separadas por la raza y las décadas, fueron paralelas. Ambas eran forasteras. Ambas volcaron el dolor en la melodía y ambas vivieron vidas que terminaron demasiado pronto. El sentido familiar de Janis se hizo aún más personal cuando se enteró de que Bessie Smith
había sido enterrada en 1937 sin lápida. Esta cantante de blues había muerto tras negársele tratamiento en un hospital de Mississippi exclusivo para blancos, una auténtica bofetada al racismo de la época. Con todos los avances que hizo en su carrera y su influencia a lo largo de los años, Bessie nunca tuvo una lápida en condiciones. Para Janis, no era solo un descuido, era una injusticia. ¿Cómo era posible que una de las voces más poderosas de la música estadounidense no recibiera reconocimiento? Con la rabia bullendo en su interior, Janis pasó a la acción. En 1970, cofinanció una lápida para Bessie Smith con Juanita Green, una mujer que había conocido personalmente a Smith y había trabajado para ella. Los dos se aseguraron de que, por fin, Bessie obtuviera la dignidad que merecía desde hacía tanto tiempo. La lápida era sencilla, pero su contenido tocaba una fibra sensible. La mejor cantante de blues del mundo nunca dejará de cantar. Esa última línea era mucho más que una admiración. Era una declaración. Para Janis, la voz de Bessie había sobrevivido más allá de su existencia corpórea, resonando en la música, en la lucha, en cada mujer que se atrevía a ser ruidosa, emotional, sin pedir disculpas. El acto de honrar la tumba de Bessie fue tanto un acto de legado como de recuerdo. No se trataba solo de gratitud, sino de justicia. Janis no estaba dispuesta a dejar que el mundo enterrara en silencio a Bessie, porque sabía lo que era ser marginada y objeto de burla. En ese momento, utilizó su fama no para engrandecerse, sino para iluminar el camino de alguien a quien la historia había conspirado para olvidar. Pero mientras Janis honraba la memoria de un icono del blues con gracia, su encuentro en la vida real con otra supuesta leyenda la dejaría furiosa y cambiada para siempre. El lado más oscuro del Rey Lagarto. Durante décadas, Jim Morrison ha sido una figura mítica, a partes iguales. Poeta, dios del rock y genio problemático. Pero recientes revelaciones están obligando a fans e historiadores a reevaluar las verdades más oscuras enterradas bajo la leyenda. En la docuserie de 2025, Before the End, Searching for Jim Morrison, voces del círculo íntimo de Morrison hablan de su comportamiento errático y a veces aterrador. La principal es Judy Huddleston, una antigua novia que denuncia que Morrison la explotó sexualmente durante su relación. Su testimonio ofrece una imagen escalofriante de un hombre cuyos momentos de tierno encanto podían convertirse instantáneamente en violenta ira. Según Huddleston, en una ocasión Morrison la inmovilizó con los brazos y la agredió a pesar de que ella se negó clara y repetidamente. Su descripción de la conducta de Morrison, con los ojos ennegrecidos por la furia, sugiere que se trataba de un hombre consumido por algo mucho más peligroso que la imprudencia impulsada por las sustancias. La relación de Huddleston con Morrison duró 4 años, desde finales de los 60, cuando lo conoció entre bastidores en un concierto. En entrevistas y en sus memorias, Love Him Madly reflexiona sobre la manipulación emocional que sufrió, describiendo cómo Morrison la mantuvo cerca sin comprometerse nunca con ella. Se aferró a la esperanza de que podría cambiarle, sin ser consciente del precio emocional que le estaba pasando. Quizá lo más trágico es que más tarde se dio cuenta de que lo que sufrió no fue un tormento romántico, sino maltrato psicológico y a veces físico. Morrison era un hombre al que muchos encontraban atractivo precisamente por su volatilidad, pero tras el personaje escénico y la mística lírica había alguien que, según múltiples testimonios, ejercía el control a través del miedo y la intimidación. Ha habido muchos otros casos de violencia contra mujeres cercanas a Morrison. Pamela Des Barres, otra personalidad de la escena rock de los años 60, recuerda que Morrison la abofeteó sin motivo en Whiskey a Go Go. John Densmore, batería de The Doors, y a menudo considerado el compañero musical más cercano a Morrison, recordaba haber presenciado cómo éste sujetaba con un cuchillo a una mujer y la agarraba de los brazos. Estas historias ignoradas durante mucho tiempo, consideradas románticas o descartadas como meras demostraciones del exceso del rock and roll, adquieren un peso mucho más oscuro a la luz del reciente discurso cultural en torno al poder y la responsabilidad. Parece que la destrucción de Morrison no solo le perjudicó a él mismo, sino que también hirió de cerca a otras personas en su camino, especialmente a las mujeres de su esfera.
Puede que la nueva luz sobre estos hechos dé aún más horror a estos testimonios. Retuercen todos los capítulos anteriores a la luz de lo que hemos sabido, incluida la infame relación de Morrison con Janis. Al parecer, la escaramuza de Morrison y Joplin se ha contado durante demasiado tiempo como una loca anécdota de famosos impregnada de whisky. Dos leyendas chocando en una vorágine, inundadas de ego y energía. Ahora se ve a través de una lente diferente. Janis habría respondido a las agresivas insinuaciones de Morrison con una botella de Southern Comfort, un acto de autodefensa más que de dramatismo de diva. La violencia que sufrió no fue una aberración. Formaba parte de un inquietante patrón que solo ahora se reconoce. Morrison puede seguir siendo un icono de los rebeldes años 60. El legado que deja es mucho más problemático y perturbador de lo que el mito glamuroso pueda sugerir. El primer encuentro empezó como un cuento de hadas del rock and roll, o al menos como la idea de un productor de Hollywood. Paul Rothchild, el legendario productor musical que trabajó tanto con los Doors como con Janis Joplin, vio una oportunidad. Le cautivó la idea de presentar a los llamados rey y reina del rock, Jim Morrison y Janis Joplin. Ambos eran fuerzas poderosas y magnéticas en el universo de la contracultura, y Rothschild imaginó una emocionante conexión entre ellos. Así que organizó una fiesta en Hidden Hills, un lugar lo suficientemente alejado del caos de Los Ángeles como para sentirse en privado, pero lo suficientemente cerca como para atraer el tipo adecuado de energía salvaje. Janis y Jim llegaron sobrios, lo que no era habitual en ninguno de los dos por aquel entonces. Al principio, parecía magia. Jim se sintió inmediatamente cautivado por Janis, a la que describió como extraordinaria, y Janis, igualmente intrigada, se sintió atraída por su aspecto. Su fanfarronería y su fama. Compartieron risas, conversación y lo que parecía ser auténtica curiosidad mutua. Pero en un mundo construido sobre la volatilidad, la chispa no encendió la pasión. Encendió una mecha. A medida que avanzaba la noche, el infame hábito de beber de Morrison le alcanzó. Lo que empezó como un flirteo no tardó en agriarse. Jim, que tenía una bien ganada reputación de beber hasta caer en el olvido, empezó a transformarse en la versión de sí mismo que ni siquiera su amigo más íntimo podía soportar. Rothschild, que había visto este comportamiento en innumerables ocasiones, describió más tarde la transformación de Morrison como el paso de un hombre encantador a un cretino y un borracho repugnante. Janis, en cambio, era una bebedora diferente. Podía ser alborotadora, sí, pero su versión de la embriaguez era cálida, carismática, incluso entrañable para quienes la rodeaban. A medida que las insinuaciones de Jim se hacían más audaces y su comportamiento abiertamente grosero aumentaba, Janis parecía sentirse realmente inquieta. De hecho, parecía que cuanto más intentaba ella retraerse, más avanzaba Jim, como si prosperara con la negación, como si en realidad formara parte de algún juego tonto. Rothschild, que había organizado toda la farsa, no tardó en darse cuenta de que aquello, que había pensado que sería química icónica, se estaba convirtiendo en algo oscuro y peligroso. Cuando los dos abandonaron la fiesta, el potencial que existía entre ellos se había convertido en algo amargo. Janis ya había tenido bastante. Se volvió hacia Rothschild y le dijo que se marchaba en la ranchera, la que se había convertido en su santuario móvil, modelo de banda familiar que siempre conducía. Se disponían a alejarse cuando Morrison tropezó, claramente no dispuesto a aceptar que la noche había terminado. Arrastrando las palabras y desafiante, metió la mano en el coche y agarró un mechón de pelo de Janis en una embestida desesperada y ebria. Fue la gota que colmó el vaso. Sin detenerse lo más mínimo, Janis cogió el objeto más cercano, en este caso una botella de Southern Comfort, y se la estampó en la cabeza. El cristal se hizo añicos y Morrison se desplomó en el suelo, noqueado. El rey lagarto quedó aturdido, sangrando y humillado. Para Janis, fue una claridad momentánea y gloriosa en una noche que se había vuelto venenosa. Ningún mensaje podía ser más fuerte. Ella no era la conquista de nadie. La noche en que Janis se defendió, lo que empezó como una incómoda fiesta organizada por el productor Paul Rothchild, se convirtió rápidamente en uno de los enfrentamientos personales más explosivos de la historia del rock. Con la esperanza de hacer de casamentero
Entre dos de las figuras más magnéticas del mundo de la música, Rothschild había invitado a Jim Morrison y Janis Joplin a una reunión en Hidden Hills, Los Ángeles. Sobre el papel, sonaba icónico, el rey y la reina del rock psicodélico reunidos por primera vez. Pero una vez que el confort sureño y el whisky empezaron a fluir, no tardó en surgir el lado oscuro de Morrison. Conocido por su temeraria forma de beber y su personalidad combativa, Morrison no solo buscaba conectar con Janis, la perseguía con toda la sutileza de una bola de demolición. Janis, ya recelosa, intentó marcharse cuando las cosas empezaron a torcerse. Mientras subía a la furgoneta de su grupo, Morrison se tambaleó tras ella y, en un último movimiento desesperado y agresivo, la agarró del pelo y la empujó hacia él como un cavernícola borracho. En ese momento, Janis Joplin, que nunca se dejó acorralar ni controlar, echó mano de lo que tenía más al alcance de la mano, una botella de cristal de confort sureño, su eterno compañero de escenario. Se giró con la fuerza de alguien que ya ha tenido bastante y rompió la botella en la cabeza de Morrison. El cristal se hizo añicos. Morrison se desplomó y los espectadores, atónitos, se quedaron parpadeando al ver las consecuencias. Esto no fue una pelea de bar o una pelea de autobús de gira. Fue un acto de resistencia vívido y sin filtros. Mientras Jim yacía aturdido o inconsciente, según quien cuente la historia, Janis se sentó al volante de su vehículo de escape, desafiante sin paliativos. Para Janis, el encuentro fue algo más que el rechazo de un pretendiente no deseado. Fue una declaración visceral. No se dejaría intimidar, dominar ni arrastrar como una groupie entre bastidores. Lo más inquietante, quizás, fue que Morrison aparentemente nunca entendió el peso de lo que acababa de ocurrir. Según Rothschild, Jim se presentó a los ensayos al día siguiente, todavía pidiendo el número de Janis, cantando sus alabanzas, diciendo que era estupenda, de esa forma enrevesada que mezclaba admiración y delirio. Para él, el altercado no fue el final de un encuentro fallido, sino una historia más en su saga de conflictos y control. Sin embargo, aquella noche fue el juicio de Janis y, a partir de ese momento, su desprecio por Morrison no fue ningún secreto. Nunca habló públicamente de ello en profundidad, pero sus amigos íntimos conocían muy bien sus sentimientos. La botella no era solo un vaso para ella, era un límite, y cuando Morrison lo traspasaba, ella se aseguraba de que él lo supiera. Hay quien dice que la fiesta de Hidden Hills no fue la única vez que Janis se vio obligada a empujar físicamente a Morrison. Otro supuesto incidente, de una variedad más propia de la mitología del rock, habría tenido lugar en el club nocturno Sin de Manhattan. Janis, Jim Morrison y Jimi Hendrix se encontraron de alguna manera en un espacio caótico. Según los testigos, Morrison, según su costumbre, empezó a portarse mal en el escenario durante la actuación de Hendrix, lo que provocó que Janis arremetiera de nuevo contra él, golpeándole con una botella y luego empapándole con su bebida. Todo ello ante un público atónito. Se dice que los tres quedaron atrapados en un remolino de cristales rotos, plumas y sudor en el suelo del club. Un espectáculo tan extraño y fantástico que podría haber sido sacado directamente de un sueño psicodélico. ¿Por qué odiaba de verdad a Jim Morrison? La noche en que Jim Morrison agarró a Janis Joplin por el pelo y fue recibida con una botella destrozada de Southern Comfort en la cabeza, no fue solo un feo episodio en una década salvaje, fue una línea definitoria en la arena. A partir de ese momento, Janis dejó claro a sus amigos y colaboradores que no quería saber nada más de Morrison. El hombre que una vez le había parecido intrigante, quizá incluso electrizante, había revelado una parte de sí mismo que la repugnaba. Ella no se alejó de esa parte magullada y harta. Se alejó con un veredicto. Morrison, a sus ojos, no era simplemente un colega artista perdido en el exceso. Era una figura abusiva y llena de derechos que representaba el peor tipo de comportamiento masculino tóxico contra el que Janis había luchado toda su vida. Aunque muchos en su círculo se rieron del incidente como un drama del rock and roll, Janis se lo tomó como algo personal y permanente. Se negó a colaborar con él, se negó a socializar con él y, sobre todo, se negó a olvidar. Morrison era algo más que otro agresor. Lo que rompió el corazón de Janis fue lo que representaba en la cultura del estrellato del rock de los 60. Para Janis, Jim encarnaba el arquetipo del artista masculino autodestructivo,
cuya destrucción era, por supuesto, tan romántica. Mencionar que era honrado porque era un genio, un papel que ella conocía muy bien pero que nunca tuvo la suerte de interpretar. A diferencia de Morrison, no se le concedió la libertad cultural de ser decadente. Janis no fue elegida. Su talento fue públicamente ridiculizado y socavado por su consumo de alcohol y drogas. Aunque el caos de Morrison se aceptó como una especie de genio artístico en bruto, la injusticia que cometía la horrorizaba. Morrison, en su opinión, no era solo un depredador. Se pavoneaba como un símbolo de la misma hipocresía y privilegio masculino que siempre había apartado a mujeres como ella de los escenarios, incluso cuando tenían más talento en las uñas que la mayoría de los hombres en todo el cuerpo. Pero incluso después de enfrentarse a la traición, el rechazo y la rabia, Janis no desapareció. Lo transformó todo en algo inolvidable, una vida de tragedia y triunfo. El legado de Janis Joplin no se basa solo en su voz. Se basa en la verdad emocional que vertía en cada interpretación, en cada letra, en cada grito que salía de lo más profundo de su ser. Su canto no era perfección técnica, era algo más crudo, algo más humano. No necesitaba un control prístino ni un pulido glamuroso. Tenía alma, rabia, vulnerabilidad y un grito atronador que podía dejar sin aliento a una sala. Ya fuera desgarrando Piece of My Heart o llorando con Little Girl Blue, Janis no solo cantaba canciones, ella los vivió. En una época en la que a muchas mujeres se les decía que fueran pequeñas y dulces, Janis se atrevió a ser ruidosa, desordenada y real. Se convirtió en un conducto para el dolor, no solo para el suyo propio, sino para el dolor colectivo de todos los que alguna vez se habían sentido inanimados, no queridos o no escuchados. Janis Joplin, 50 años después de su muerte, sigue siendo un gigante de la música y la cultura, no solo por su talento, sino por su audacia para ser ella misma en un mundo que pretendía despojarla de toda valía. Sí, una figura de advertencia que nos recuerda que la fama puede masticar incluso los espíritus más fuertes. Ella es el himno en forma humana. Su vida nos advierte del coste del dolor que no se controla, del hambre emocional que no se satisface, pero también glorifica el poder de ser fiel a uno mismo. A través de su rugido, a través de su desafío, a través de cada nota agrietada al borde de un ela, dejó algo más que canciones. Dejó un legado de rebeldía, de verdad, de belleza, cruda y sin diluir. Por eso su historia aún duele. Duele porque aún importa. Si te ha gustado este video, no dejes de darle al botón de me gusta, suscribirte para conocer más historias musicales jamás contadas y dejar un comentario a continuación. ¿Qué crees que pasó realmente entre Janis y Jim? Y no te vayas a ninguna parte. Haz clic en el siguiente